Continuamos con el módulo 3, bloque 1. Vamos con el tema 3, clasificación de colores. Entonces, una vez teniendo estos dos conceptos muy bien aterrizados, que es dimensiones de color, tinte, valor, croma, que son los atributos, entonces ya puedo empezar a crear mi propia clasificación de colores. Hoy en día hay muchísimas. Les voy a platicar de dos que me gustan mucho utilizarlas porque además son fáciles. Entonces, ustedes tienen que ir creando su propia clasificación. Aquí tengo algunas, ¿no? Suaves, pasteles, claros, que son muy coloquiales, muy del día a día. Esta es una clasificación de un arquitecto muy famoso que se llama Courvoisier. Y él combinaba esos espacios, construcciones y planos, proyectos, etcétera, combinaba así ciertos colores. Entonces, fíjense qué fácil está esta. O sea, sí, estamos viendo que a lo mejor no hay una gama importante de amarillos o faltan algunos colores, pero básicamente, pues sí, estamos de acuerdo que acá hay más cuestión fría, ¿no? O gama fría, y acá podríamos irnos más a la gama cálida, hay algunos neutros, etcétera. Entonces, esto puede ser fácil de explicárselo al cliente, decirle, mira, esto es un color pues como más de impacto, a los vivos les podemos decir más de impacto, y si tú utilizas otros, fíjate cómo solito el color pierde o sea, se vuelve como más tranquilo de observar, ¿no? Más amable, más suave, eso es lo que tú puedes hacer en tu ropa. Con diagramas así, tú le vas explicando en qué consiste que sea un color suave, un color de más impacto, un color vivo. ¿Mm? Esa es, por un lado, una buena clasificación. Y otra también muy buena es de Carla Matis, la clasificación Matis. Carla Matis es una de las íconos de las meras de la imagen y es en base a la resonancia del color. ¿Qué quiere decir la resonancia? Que sí, el color puede tener una primera acepción, que si es cálido, que si es frío, que intenso, lo que sea, etcétera, pero enseguida va a tener algo como un eco y ese eco es esa resonancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser un color hielo, un deslavado, sombreado, un opaco, un ahumado, un tostado. Vamos a ver de qué se tratan estos rápidamente. Fíjate, y esto es así de todos los días y lo vemos en las tiendas todo el tiempo. ¿Qué es un color hielo? Bueno, si yo tomo un vaso de agua, le pongo una gota, como aquí está el ejemplo, una gota de azul de metileno, de cualquier colorante que tú quieras, y lo dejo tal cual. Hay unas áreas en donde de plano la gota de tinte, de colorante, ni siquiera llega a impactar. Ese queda pues transparente, ¿no? Pero hay otras donde sutilmente pigmenta y otras donde cae muy concentrado. Esto es lo que nosotros llamamos, cuando lo traducimos a la ropa, se llama deslavado, porque no es un color parejo. Existe si existe, le queda a la gente si le queda a la gente. ¿A quién? Pues a quien trae el cabello de esas características, ¿sí? Entonces, por eso ves que luego les funciona muy bien. ¿Mm? Cuanto más deslavado, cuanto más puede armonizar súper bien con cabellos que también tienen ese proceso, el balayage, por ejemplo. Ahora, si yo regreso a mi ejemplo del agua con la tinta azul de metileno, pero en vez de dejarla a su libre curso, lo agito, ¿qué voy a crear? Sino una mezcla homogénea. Pero esa mezcla va a ser transparente, va a tener cierta, o sea, la luz va a pasar a través de ese cuerpo, ¿verdad? Y entonces eso le va a dar un efecto de claridad, de transparencia. Ese es un color hielo. A diferencia de un color pastel, el color hielo es mucho más clarito porque es más transparente. El color pastel está mezclado con blanco. Entonces va a ser un poco más opaco y va a ser un poquito menos clarito que el hielo. Hagan sus pruebas y van a comprobarlo. Bien, la siguiente es el color sombreado, que es lo mismo que un color intenso. O sea, cuanto más sombra, más negro, más intensidad, va a tener pues mucho más la tonalidad hacia el valor, ¿no? Va a ser el valor más que registre, va a ser más el valor de cero. Ese es un color
sombreado. Luego tenemos los colores opacos, que estos vienen siendo ya de la gama de los suaves. O sea, tenemos por un lado los puros y los suaves, que son colores mezclados. Entonces, dentro del universo de colores suaves hay una gran clasificación. Por eso luego tenemos confusiones. ¿Qué tipos de colores suaves hay? Bueno, pues hay unos que son los opacos, estos son un poquito más oscuros, ¿sí? O bueno, puede haber diferentes intensidades, pero ¿dónde se nota más? Sino en un color de intensidad media oscura, que sí, de plano, pues no puedes decir que es brillante y tampoco puedes decir que es puro, ¿estamos de acuerdo? O sea, sí se ve aquí, por ejemplo, este azul que estoy marcando ahorita con el cursor, se puede ver, pues sí que tiene un tinte de gris, bueno, también es el azul, a lo mejor tantito amarillo, qué sé yo, y el de al lado, pues sí, también tiene un poco de gris, etcétera, y así. Entonces, ¿qué pasa? Que estos colores, al estar mezclados con su alterno, el color en el círculo cromático que tienen al lado, el aledaño, el de enfrente, que es el complementario, o los subyacentes, sucede que ya se vuelven mezclas y se vuelven suaves. Entonces, se va a notar en un color más oscuro, que es un color que pierde ese brillo natural, y esos colores les llamamos opacos. Pueden ser algunos neutros o pueden ser algunos que tengan una familia de color. ¿Okay? Luego están los colores ahumados, que a diferencia de un color opaco, el opaco, si yo le agrego más gris o más gris, lo voy a hacer ahumado. ¿Sí? Pueden ver aquí la diferencia de un café a un café ahumado. ¿Sí? Entonces vienen siendo suaves. ¿Son opacos? Pues sí, sí son opacos, pero dentro de esa clasificación de suaves nos vamos más al ahumado porque tienen ese tono gris. ¿Okay? Luego están los tostados, que se ven más como de tipo de la gama de los cafés. Tienen un poco más de amarillo. O sea, el ahumado más hacia los grises, el tostado más hacia los amarillos. Y luego nos vamos de opacos a suaves, todavía más suaves. No podríamos decir pasteles, porque acuérdate que el color pastel es ese que tiene blanco, pero sí hay diferentes tonalidades. Por ejemplo, aquí vemos del lado frío algunos que se pueden manejar, por ejemplo, estos que siendo suavecitos, o sea, el color suave como tal, genérico, es un amplio espectro, eso es un universo, pero casi siempre nos referimos a ellos cuando hablamos de colores que son más claritos, que no necesariamente sean pasteles. Y cuando son más oscuros van a ser opacos. Y si quiero ser ya mucho más específica, entonces diré, bueno, es un ahumado porque ya trae base gris, o es un tostado porque trae base más amarilla, café, ¿no? Lo que tenga agua va a ser hielo. Ahora, si al agua también le pones mezcla de otra cosa, pues sí, ya lo vas a hacer suave. Un color hielo es con agua. Entonces, para que sea suave un color puro, forzosamente es con blanco. No, ese es el pastel. Para que sea un color suave es mezcla de colores. Ok, son diferentes. Sí, Okay. sí, porque si tú al color puro, llámese rojo, le pones negro, ¿qué color vas a obtener? Vino. Sí, ok. ¿Ok? Entonces, pero ahí le estás metiendo, es un color más intenso. Si tú al rojo le pones blanco, obtienes un rosa, que es más pastel. O sea, ahí está, entre un color sombreado o un color pastel. Pero si yo a ese rojo le agrego blanco y le pongo un poquito de amarillo y le pongo, o sea, a lo mejor mezcla de otras cosas, que tantito verde y todo, ya voy a hacer quizá un color, es un rosa viejo, Sí, claro. candy Claro. color, qué sé yo, ya un coral, etcétera, ya. Combinación. Ujú. Y ya son otro tipo de colores. Por ejemplo, esta no la quise poner porque no es de la clasificación Matis, hasta aquí ya quedó. Pero les digo que hay un color, una denominación que me encanta que se llama el candy color, que son estos colores que no son los puros que vemos del círculo cromático, pero sí son vivos. Por ejemplo, está el coral, ¿sí? Está el color, una mezcla de tangerina. Son colores que si bien no están clasificados dentro del círculo, porque ya irían quizá más allá de los terciarios,
son ese tipo de colores que si tienen un matiz, les llamamos candy colors porque están en el límite entre, no, tampoco son pasteles, pero tampoco son los colores puros como tal, ¿no? Interesante. Entonces, hagan ustedes su propia clasificación. Ahora, aquí les voy a dejar, hagan sus propios ejercicios en casa.